Seguimos con el siguiente punto del orden del día, que son las modificaciones en textos de las ordenanzas fiscales para el año 2019. Visto el informe de intervención en referencia a la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2019, una vez recabada la información de las diferentes propuestas, sugerencias y observaciones formuladas por las diferentes áreas, servicios y patronatos integrados en la entidad local, teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal de Servicios Generales de fecha 21 de noviembre del 2018, en el que se incorporó las modificaciones que se señalan y que aparecen en el expediente, se acuerda 1. Aprobar inicialmente por el Pleno de la entidad local la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2019, conforme al informe propuesta de intervención municipal que se adjunta al presente dictamen y las modificaciones acordadas en el seno de la comisión. 2. Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad, de acuerdo de aprobación por el plazo mínimo de 30 días en que vecinos y vecinas e interesados e interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos o observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubieran formulado tales. Estas modificaciones no producirán efectos jurídicos con efectos a 1 de enero de 2019, en tanto no se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Navarra. Tiene la palabra Izquierda Unida. Sí, bueno, en primer lugar decir que en la Comisión de Servicios Generales voté abstención, pero que hoy voy a votar a favor de esta modificación, debido sobre todo a que, bueno, después de la explicación dada en esa comisión, más un mejor estudio de la documentación trasladada, desde un punto de vista no técnico, sino político, se cae en la cuenta, al menos por mi parte, de que existe un compromiso que se hereda de la anterior legislatura, cuando se aprobaron una serie de declaraciones a instancias de la plataforma de afectados por la hipoteca, en la que se pedía el iniciar algún tipo de políticas efectivas en relación a las viviendas desocupadas. Y aunque desde aquí sigo apelando a que no solo se lleve a cabo una acción con respecto a viviendas de particulares desocupadas, sino también aquellas que los bancos han robado después de haber sangrado a la ciudadanía todo lo que han podido y más a través de todas las expropiaciones que han ido haciendo de viviendas a particulares mediante desahucios, pues en esas declaraciones que se aprobaron en la legislatura pasada se pedía expresamente que se diera un primer paso en la línea que se apunta en esta modificación de ordenanzas fiscales para el año 2019. Así que, como existe ese compromiso heredado de la anterior legislatura, que también recogíamos en el programa electoral de 2015, como Izquierda Unida Esquerra, en Burlada, tengo que votar, me veo obligado a votar a favor, dado que en la cuestión de las plusvalías, pues ya se nos explicó en la comisión que, bueno, va a ser, definirlo va a ser un poco complicado, pero que se intenta adaptar con una redacción en la que quepa todo ahí, lo que venga en el futuro. Espero que sea en la línea también de la que voté a favor en el pleno cuando se trajo este punto por primera vez, de las plusvalías, quiero decir. Y de lo demás, básicamente considero que son
correcciones de redacción, con lo cual en las dos principales cuestiones donde se pone el foco político por mi parte, pues estando de acuerdo, votaré a favor. Gracias. Partido Socialista. Bueno, nosotros ya votamos a favor en la comisión de las modificaciones al texto, no la cuantía que se propone para subir la contribución, sino al texto. El texto es un compendio de una serie de recomendaciones que hacen los técnicos para adecuar las ordenanzas, el texto a las ordenanzas reales, y por otro lado se han incorporado determinadas cuestiones como referentes a la nueva ley de vivienda, como decía el compañero, referentes también al alquiler de vivienda y a las viviendas desocupadas, así como también se introducen algunas modificaciones en cuestiones de vados que próximamente también tendremos una modificación de la ordenanza al respecto. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor. Gracias, Ramón. UPN. Bien, pues nosotros nos quedaremos solos esta vez y votaremos en contra. Y vamos a votar por varias razones en contra. Primero, porque se propone una subida generalizada, sin ningún... se hace un cálculo general y se aplica un porcentaje, y a todas las tasas de instalaciones deportivas, de contribución, se le aplica una subida equivalente al 2, perdón. Voy a hacer una intervención global, entonces se propone una subida generalizada que en definitiva lo que propone, como decía, es una subida que aplica tabla rasa y no hace un estudio de tasa por tasa, y como se ha hecho en otras ocasiones en este ayuntamiento, que los técnicos han cogido y han propuesto modificaciones a las propias tasas en función de incluso distintas tasas, impuestos y precios públicos si procediera. Entonces, en cuanto a eso, evidentemente vamos a votar en contra, sobre todo porque los grupos que proponen esta subida ahora son los que mantienen que todavía persiste una situación de crisis económica, de que el ciudadano lo está pasando mal, y sin embargo todos los ejercicios se ha traído una subida que a lo largo de la legislatura pues va a suponer un incremento importante en porcentaje, y sin embargo en cuanto a la recaudación tampoco va a suponer al ayuntamiento ninguna solución definitiva a la situación general del consistorio. Y en cuanto a la ordenanza y en cuanto a las modificaciones del texto, no lo compartimos porque yo sé que hay grupos que tienen la sensación de que a quien se va a gravar con esto es a las empresas, a determinadas entidades bancarias, pero es que se va a gravar también a particulares. Se va a gravar a particulares. Y luego la dificultad de aplicar en la práctica ese impuesto de viviendas vacías que se ampara en una ley foral, pero que veremos que al final plantea muchísimas dificultades y necesita una infraestructura que yo creo que el ayuntamiento no tiene para poderla aplicar. Gracias, Juan Carlos. Bien, en nombre del equipo de gobierno, en primer lugar, agradecer a los grupos que van a sumar el voto a la propuesta de modificaciones. Voy a hablar solo de las modificaciones de texto, luego ya hablaremos de las subidas que se proponen, a las modificaciones en los textos de las ordenanzas fiscales, que efectivamente, como se ha dicho, en algunos casos son meras modificaciones de carácter técnico propuestos por los departamentos, mejoras en cuanto a aspectos que surgen en la gestión del día a día. En otra, efectivamente, en el tema de la plusvalía, es la transcripción de la modificación de la ley, y, como bien ha apuntado el portavoz de Izquierda Unida Esquerra, hay una que sí que tiene contenido político. Y nosotros estamos orgullosos de haber sido quienes, como equipo de gobierno, hemos planteado esa propuesta al resto de los grupos, y, vuelvo a insistir, agradecemos que efectivamente los grupos socialista y de Izquierda Unida se sumen a la misma, valorando ese trabajo. Ese trabajo que, todo hay que decirlo también, es hacer los deberes cuando hay que hacer los deberes. Es
verdad que se han traído muchas veces mociones o manifiestos de establecimiento de este tipo de medidas y los hemos respaldado, pero no dejaban de ser meras declaraciones, más de deseo que de poder hacer. Cuando en algunos otros ejercicios, en otros debates como el de hoy, se nos exigía el que actuásemos en este aspecto, en el impuesto de viviendas vacías, manifestábamos la imposibilidad. Nosotros estamos siguiendo la estela porque se han adelantado, no porque no fuera voluntad y propósito nuestro. Estamos siguiendo un poco la estela del Ayuntamiento de Pamplona, digo, que creo, no me consta, al menos por la prensa, de verla en otros municipios. Es verdad que el impuesto de viviendas vacías puede tener sus dificultades, pero hay que decir todo. Viene de la mano de una ley foral y viene acompañado de un decreto foral que es previsible que el Gobierno actual lo apruebe en las próximas semanas o meses. Es decir, tampoco tenemos una información a eso. Lo que estamos es adelantándonos, adaptando la normativa propia, ahora que sí se puede, una vez que se ha superado el escollo del recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de la vivienda, interpuesto como siempre por el socio de UPN. Ahora estamos adaptando porque es el momento. ¿Dificultades? Bueno, lo iremos viendo porque, por otro lado, también hay que decir las cosas como son. No es el Ayuntamiento quien va a hacer el censo, sino que es el Gobierno de Navarra quien va a ir haciendo los distintos censos. Y en cuanto a que se va a gravar a personas físicas y no se está actuando contra personas jurídicas, bancos y tal, también hay que negar lo segundo y aclarar lo primero. Obviamente esto va contra todas las entidades y efectivamente las primeras y más afectadas pueden ser los bancos y entidades tenedoras de viviendas que los mantengan vacíos, y nosotros también estaríamos como equipo de gobierno en disposición de intentar avanzar mucho más. Pero somos también conscientes de que aquí llegamos hasta donde podemos llegar. Insisto, ahora que podemos dar otro paso, lo hemos dado. No hemos esperado a que se apruebe el decreto foral y a lo mejor se acabe la legislatura, se acabe adaptado. No, nos hemos adelantado. Insisto que Pamplona ha salido en la prensa y parece que era, pero este trabajo también lo estábamos nosotros llevando a efecto y realizando a la vista de lo que había surgido. Y respecto a las personas físicas, pues bueno, vamos a decirlo. Hay que gravar a quien tiene una vivienda vacía. Y me da lo mismo que sea Pepito, Pepita, porque esa vivienda no está cumpliendo su finalidad. Y luego vendrá la definición, como también se establece, de cuál es esa vivienda vacía, de cuál es su fin. Es que incluso, sin querer abrir mucho ese debate, pero los constitucionalistas deberían acudir a la Constitución para leer cómo la propiedad privada tiene una finalidad de uso público, tiene una finalidad de un destino. Las viviendas tienen que estar para que las personas estén en ellas. Y si una persona física tiene dos viviendas y una no la quiere alquilar, pues que pague por ello, porque lo lógico es que la ponga en el mercado de alquiler. Segunda ronda, Izquierda Unida. ¿Partido Socialista? Pues, no iba a intervenir, pero después de haberte escuchado, pues sí que voy a intervenir, porque parece no para contradecir, sino para que espero que el Ayuntamiento se ponga las pilas, porque después de tus palabras me ha parecido entender que nosotros nos adelantábamos como Ayuntamiento, pero que el Gobierno foral era quien tenía que hacer el censo, y como no se adelanta y no firma el decreto, pues parece que se está echando balones fuera. Espero que el Ayuntamiento apruebe una ordenanza y aplique esa ordenanza, porque nosotros apoyamos y aprobamos esta ordenanza para que se aplique y por lo tanto no se echen balones fuera. Me ha parecido entender de las palabras del alcalde: yo soy muy bueno, los demás ya veremos. Entonces, o somos buenos todos o somos malos todos. Gracias, Ramón. UPN. Sí, únicamente dos puntualizaciones. La primera, de carácter técnico, dirigido a la secretaria, y que indague, porque esta ordenanza supone la derogación de una ordenanza que ya tiene este ayuntamiento desde los años 90, por lo menos desde los años 90, que intentó gravar las viviendas vacías. Por cierto, ordenanza que no se ha aplicado nunca, pero que la aprobó este pleno. No recuerdo el año, pero yo sé que en la legislatura pasada pues esa ordenanza apareció por allí y estaba aprobada. Y grababa el mismo hecho que pretende grabar la actual. Y la segunda es que yo creo que está muy bien que el Gobierno de Navarra sea, digamos, el que tutela y
y tira del carro en esta cuestión, pero me imagino que al final necesitará la ayuda de los ayuntamientos, ¿eh? O no sé si es que nos pensamos que van a venir patrullas de policía foral o técnicos del Gobierno de Navarra a hacer un inventario de las viviendas y comprobar cuáles son las que están vacías o las que son por lo menos de aplicación para la ordenanza. Solamente esas dos puntualizaciones. Bien, no tiramos valores fuera y lo que hacemos es, efectivamente, avanzar en lo que vamos pudiendo y presionar a quien tenemos que presionar. Desde, como bien dice Juan Carlos, desde los años 90 había una ordenanza seguramente impulsada por el Partido Socialista y otros grupos progresistas en aquellos tiempos, que efectivamente con posterioridad, con gobiernos también progresistas, no se podía poner en marcha por las cuestiones de todos conocidos, de recursos, de impedimentos de rango superior, y aquí estamos en lo mismo. Yo no voy a negar la realidad, salvo que se me diga que tiremos para adelante sin tener ningún dato y se me garantice que no me lo va a recurrir la delegación del gobierno por extralimitarme, ¿no? Pero bueno, insisto, el Ayuntamiento de Burlada está en la línea política de gravar las viviendas vacías y está haciendo en cada momento todo lo que tenemos que hacer. Y presionaremos donde tengamos que presionar para efectivamente que eso se agilice. Y claro que colaboraremos o asumiremos en la medida que se pueda y que se nos requiera. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 3. Avisas a José Manuel.